Si las diapositivas van a correr, a ver, ¿corren las diapositivas? Sí, ¿no? Ya, cañón. Entonces, empezamos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del estudio del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, el líquido cefalorraquídeo, ya sabemos que es un líquido que se produce en el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Se produce por ultrafiltración en los plexos coroideos. Este líquido es un líquido de color transparente que baña el encéfalo y la médula espinal. Entonces, este líquido va a circular por todo el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal medular, ¿no? Entonces, se produce acá en los plexos coroideos y desde donde se produce va a discurrir, ¿no? Por todo el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, va a circular por el cerebro, cerebelo y médula espinal. ¿Qué funciones cumple el líquido cefalorraquídeo? ¿No? La principal función del líquido cefalorraquídeo sirve como amortiguador. ¿Amortiguador de qué? Entre la estructura rígida que contiene todas estas estructuras, el tejido nervioso, o sea que es el cráneo, el canal medular, y este tejido que es un tejido blando, pues, ¿no es cierto? Esto sirve de amortiguación o de una importante función de protección, ¿no es cierto? Del encéfalo y la médula espinal contra deformaciones mecánicas. Además de eso, tiene una función de nutrición, sirve para abastecer nutrientes al tejido nervioso, también para eliminar desechos metabólicos, para mantener la defensa contra agentes patógenos y mantener una presión intracraneal constante. La obtención de este líquido, ¿no? En la medicina nos sirve como un elemento de diagnóstico para enfermedades como por ejemplo síndromes meningios, para hemorragias subaracnoideas o también nos va a ayudar a determinar la presencia de tumores cerebroespinales, así como también para hacer la valoración de procesos desmielinizantes, ¿no? Como la esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, etc. Entonces, en todos estos casos, el líquido cefalorraquídeo nos va a ayudar, va a ser muy importante para el diagnóstico, ¿no? Eh, ¿Cómo obtenemos el líquido cefalorraquídeo para el análisis? Obviamente hay que entrar en cualquiera de estas dudas, ¿no? Puede ser por una punción de ventrículos, una ventriculostomía, una punción lumbar, ¿no? Punción ventricular también, o una punción suboccipital. Obviamente la más usada, ¿no? Por la seguridad que nos da, es la punción lumbar. Entonces, como les decía, el líquido discurre por el espacio subaracnoideo. Entonces vamos a entrar hasta este espacio subaracnoideo, pero a nivel de la columna lumbar, entre el espacio 4 y 5 de las vértebras lumbares, ¿no? A través de una aguja espinal, y esta aguja espinal va a estar, pues, unida a una jeringa, ¿no? Esta aguja espinal es una aguja rígida, ¿no? Metal rígido, que va a posibilitar, ¿no? Al ingreso, atravesar entre la vértebra 3 y 4, ¿no? Entonces, en el tejido conectivo, hasta llegar al canal medular, o sea, en el espacio subaracnoideo. Que es lo importante a este nivel, que no hay médula, ¿no? Solamente hay raíces nerviosas. Entonces, vamos a minimizar la posibilidad de dañar la médula espinal, ¿no? ¿Cuánto producimos de líquido cefalorraquídeo? Nosotros producimos 150 mililitros por día. ¿Cuánto tenemos que obtener? Entre 3 a 4 centímetros para el estudio. Entonces, entre estos 3 a 4 centímetros tenemos que, una vez obtenido, tenemos que dividirlo en 3 o 4 frascos para enviarlo al laboratorio, porque cada frasco tiene una determinada función, ¿no? Uno de los frascos va a ser, por ejemplo, para hacer el estudio macroscópico o de las características físicas. El segundo para las pruebas bioquímicas, el tercero para el examen microscópico y el cuarto para el examen microbiológico, ¿no?
Entonces tenemos que distribuir el líquido entre estos 4 frascos para todos estos tipos de estudios, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el laboratorio? Una vez que llegue el líquido cefalorraquídeo al laboratorio, entonces vamos a analizar, en primer lugar, como ya les había dicho, para cualquier examen de fluidos, siempre se hace 3 o 4 partes, ¿no? Entonces, en primer lugar, el examen macroscópico, que se hace con el sentido de la vista, el examen bioquímico, el examen microscópico y en este caso también el examen microbiológico, ¿no? Porque es importante, o sea, para el diagnóstico de meningitis. ¿Qué vemos en el examen macroscópico o de características físicas? En primer lugar, el aspecto, ¿ya? Entonces, para decir que hay un aspecto anormal o patológico, primero tenemos que recordar que es lo normal. Obviamente, ustedes lo saben ya, ¿no? El aspecto normal del líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente, cristalino, se le define como un agua de cristal de roca. Puede tener un aspecto normal en procesos agudos o crónicos donde no hay aumento del contenido celular. ¿Ya? Entonces, como sabemos, ¿no? En la medicina la cosa no es absoluta, ¿no? Sino es ciertamente relativa. Entonces, este aspecto no podría cambiar, ¿ya? Podría mantenerse así como tal en algunos procesos agudos o crónicos donde no va a haber mayor variación del contenido celular. Ejemplo, poliomielitis, sífilis, una meningitis o meningoencefalitis viral. ¿Ya? Entonces, en estos casos se podría mantener el aspecto normal del líquido cefalorraquídeo, pero lo usual es que cambie, ¿no? Lo usual es que cambie. Entonces, vamos a tener un líquido cefalorraquídeo turbio, de aspecto turbio, en los casos de meningitis agudas o meningitis crónicas de tipo bacteriano. O cuando hay un absceso cerebral y este absceso se rompe, ¿no? Entonces, el contenido del absceso, que es pus, va a contaminar el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, los casos de meningitis tuberculosa puede ser claro y transparente en los casos leves, pero ya en los casos moderados a severos, ya el líquido cefalorraquídeo va a cambiar de aspecto a un aspecto esmerilado, opaco, e incluso después de su extracción, después de 2 horas de haber sido extraído, vamos a comenzar a apreciar en el líquido cefalorraquídeo un fino retículo fibrinoso, ¿no? Como una tela de araña. Esto debido al contenido de las proteínas que se van precipitando ahí. También en los casos de neurosífilis y en tumores del sistema nervioso central. Un color rojizo, ¿ya? El color, ya sabemos que no tiene color, no es transparente. El líquido cefalorraquídeo, lo normal. Entonces podemos encontrar unos líquidos cefalorraquídeos de color rojizo, crómico. Esto va a ser debido a las proteínas o productos de degradación de la hemoglobina. El líquido cefalorraquídeo blanquecino, anaranjado, verde, marrón. Ya todo va a depender de lo que contenga el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, ¿no? Líquidos rojizos, en los casos de hemorragias subaracnoideas o cuando la punción lumbar o la punción para extraer el líquido cefalorraquídeo ha sido traumática, ¿no? Entonces va acompañado de sangre. Ya santocrómicos, en los casos de recién nacido por contenido de bilirrubinas o en el síndrome de Freud. Anaranjados, unos anaranjados, por exceso de consumos de carotenoides, meningitis purulentas, ya, en la hiperbilirrubinemia marcada, y los marrones, ¿no? En los casos de melanomatosis meningia, ¿no? Ya un problema neoplásico debido a los melanocitos. Entonces acá tenemos diferentes líquidos, ¿no? Transparente, ya un poco satocrómico, ¿no? Ya, mira, acá vemos ya un poco marrón, ¿no? Y acá obviamente un líquido cefalorraquídeo hemorrágico, ¿no? Hemorrágico, que es el más frecuente, ¿no? El líquido cefalorraquídeo que de los que se alteran el color
normalmente vamos a encontrar un color rojizo, ¿no? Entonces, para estos fines, ya habíamos dicho que cuando es de color rojizo, puede verse a problemas de una hemorragia subaracnoidea o problemas de una punción traumática, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar una de otra? ¿No? ¿Cómo te puede ayudar el laboratorio? Entonces, en primer lugar, vamos, si es una punción traumática, entonces vamos a comenzar a observar el aspecto de todos los tubos. Entonces, acá, en el caso de la punción traumática, el aspecto va a ser desigual. En cambio, cuando hay una hemorragia subaracnoidea, va a ser, digamos, igual, ¿no? Porque el contenido de sangre, por ejemplo, en este caso es una hemorragia subaracnoidea, ¿cierto? El contenido de sangre es, pues, igual en todos los tubos, ¿no? En cambio, acá puede ser desigual, ¿no? De repente hay un poquito más en el primer tubo y eso va a ir cambiando, ¿no? Respecto a la presencia de coágulos, ¿no? En la punción traumática, como el contenido de sangre es poquito, entonces se puede coagular, o sea, esa sangre se puede llegar a coagular. En cambio, en la hemorragia subaracnoidea no se va a observar la presencia de coágulos. Y si nosotros centrifugamos, centrifugamos, entonces, como los glóbulos rojos están acá, pues han estado poco tiempo, entonces van a sedimentar y se va a volver el sobrenadante o líquido incoloro. En cambio, en los casos de hemorragia subaracnoidea va a ser santocrómico, ¿no? Porque también mayor cantidad de glóbulos rojos que ya también se van, digamos, alterando su contenido, etcétera, etcétera. Entonces, podría ser como esto, ¿no? Muy bien. Siguiente. También habíamos dicho que una de las características o de las funciones del líquido cefalorraquídeo era mantener la presión intracraneal constante, ¿no? Porque se producía 150 centímetros de líquido cefalorraquídeo en forma diaria. ¿Ya? Entonces, otro aspecto que tenemos que ver, esto sí se ve más bien al momento de colocar la aguja, ¿no? Y antes de instalarle la jeringa para recolectar el líquido cefalorraquídeo, se le conecta un manómetro para que mida la presión intracraneal, un manómetro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la presión normal del líquido cefalorraquídeo? En adultos, en decúbito supino, o sea, echados de 10 a 20 centímetros de agua. Si la persona está sentada, entonces va a aumentar un poco por la gravedad la presión del líquido cefalorraquídeo de 20 a 25 centímetros. Y en el caso de los niños, de 1 a 10 centímetros de agua, ¿no? Esos son los valores normales de la presión del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta presión puede aumentar en ciertas circunstancias, ¿no? Como por ejemplo la maniobra de Valsalva, en los casos de insuficiencia cardíaca, trombosis venosa central, síndrome de vena cava superior, o cuando ejercemos presión sobre las venas yugulares, o cuando haya inyección de soluciones hipotónicas. Hablamos de hipertensión intracraneal cuando encontramos la presión por encima de 20 centímetros de agua o de 25 centímetros. En los casos de obesos también podría aumentar un poco la presión de líquido cefalorraquídeo, ¿no? O mayor de 25 centímetros en el caso de los obesos. Entonces, ¿qué circunstancias van a hacer que aumente la presión del líquido cefalorraquídeo? En el caso de meningitis, una hemorragia subaracnoidea, una encefalitis, tumores o abscesos cerebrales, o también cuando hay una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo debido a una hipertensión arterial, meningitis, alteración de los plexos coroideos o cuando no hay reabsorción de este líquido. ¿Ya? Hipotensión intracraneal cuando el líquido cefalorraquídeo está por debajo de 10 centímetros de agua. Esto, cuando estamos frente a una hipotensión intracraneal, va a causarnos una cefalea intensa. ¿Ya? Una cefalea intensa. Cuando estamos parados o de pie, ¿no? Estamos en estado ortostático o sentados, ¿no? Y esto más bien nos va a ayudar a diferenciar esto. Por ejemplo, si esa cefalea se corrige o calma cuando nos echamos.
¿no? Entonces hay mejor distribución de los fluidos, ¿no? Entonces estamos parados o sentados, entonces nos va a generar una cefalea intensa. ¿En qué situaciones va a haber una hipotensión intracraneal? En los casos de deshidratación, ¿no? Deshidratación sistémica. Ya sabemos que el líquido cefalorraquídeo va a depender de la presión sistémica, ¿no? Porque una parte va a pasar al sistema nervioso central, ¿no? Y se va a filtrar y eso va a hacer el líquido cefalorraquídeo. En los casos de shock hipovolémico, inyecciones sistémicas de soluciones hipertónicas, ¿ya? Entonces, porque va a jalar, ¿no? Si yo introduzco la sangre, una solución hipertónica va a tratar de equiparar, ¿no? Entonces va a jalar líquido del líquido cefalorraquídeo. O cuando hay irradiación de los plexos coroideos, los casos de radioterapias, por ejemplo, ¿no? O algunas infecciones crónicas degenerativas nerviosas, el síndrome de Freud, o cuando hay pérdida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Debido a traumatismos cefalocranianos, punciones lumbares o extracción de líquido cefalorraquídeo a repetición, o cuando se produzca menos, ¿no? Una licorrea, ¿ya? Cuando no se produzca la cantidad normal de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, entonces ahora pasamos a los estudios bioquímicos, ¿ya? Los estudios bioquímicos del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en las pruebas bioquímicas, ¿qué es lo que vamos a medir? Es importante medir la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Esto nos va a ayudar mucho. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo se llama glucorraquia, ¿ya? Se llama glucorraquia. La concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo va a depender de la concentración de glucosa en la sangre, ¿no? La concentración de glucosa en la sangre se llama glicemia, ¿no? Ustedes ya lo saben, ¿ya? Entonces, los cambios en los niveles de glucosa que se dan a nivel de la sangre, estos se van a ver reflejados después de 30, 90 minutos en el líquido cefalorraquídeo. Ya se va a depender. ¿Qué quiere decir? Si estoy en hiperglicemia, también va a aumentar la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Estoy, al contrario, en hipoglicemia, también va a disminuir la concentración de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Cuánto es la concentración normal de glucosa en el líquido cefalorraquídeo? Viene a ser más o menos las 2/3 partes o entre el 60-70% de la concentración de glucosa en la sangre. Vale decir, de 50-80 miligramos por ciento, ya, o por decilitro, en el caso de adultos y en el caso de niños de 70-90 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, eso es lo normal. ¿Qué sucede en el caso de la glucosa? En el caso de la glucosa, el valor va a ser más elevado, por ejemplo, cuando el líquido cefalorraquídeo es extraído de los lugares más cercanos a los sitios donde se produce, ¿no? El valor es más elevado en el líquido cefalorraquídeo extraído de ventrículos o de las cisternas que, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar. No es muy raro que te venga el líquido cefalorraquídeo de estas localizaciones. Podría darse, por ejemplo, cuando están operando al paciente, ¿no? Entonces de ahí podrían extraer, porque así, digamos, normalmente, si no hay esos procedimientos quirúrgicos, normalmente es de punción lumbar. ¿Y cuánto es de más o menos, como ya hemos dicho, de 60 a 80 miligramos por ciento, ¿no? Cuando vamos a encontrar mayor concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo en los pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? O los otros estados que cursan con hiperglicemia sistémica. En los casos de encefalitis epidémica, poliomielitis, meningitis serosas, meningitis urémicas, hipertensión intracraneal debido a tumores o accesos cerebrales, en la neurosífilis es inconstante, ¿ya? Y no aparece en la forma puramente medular, ¿no? Como es el tabes dorsal. ¿Ya? Cuando va a estar disminuida la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, cuando hay hipoglicemia sistémica, o esto es importante, ¿no? En los casos de meningitis causadas por bacterias, por hongos o por parásitos, ¿ya? En la meningitis tuberculosa también.
¿Por qué? Porque estas bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Se consumen la glucosa que hay en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, es importante. En cambio, los virus generalmente no hacen eso. Ya los virus no consumen la glucosa del líquido cefalorraquídeo. En los casos de carcinomatosis meningia, incluso los valores pueden llegar a cero, ¿no? Muy cercanos a cero, por lo que esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial si es que en la parte microscópica no encontramos células malignas. ¿Ya? Entonces, eso nos va a llamar la atención, ¿no? Nos va a ayudar mucho en los casos de carcinomatosis meningia. También va a estar disminuido en síndrome de Reye, en las parasitosis meningias, ¿no? Como cisticercosa, mebiasis, triquinosis, por lo mismo, ¿no? Que se consume la glucosa, en este caso estos parásitos se van a consumir la glucosa del líquido cefalorraquídeo. En los casos de meningitis por sarcoidosis, hemorragia subaracnoidea, meningitis química, meningitis reumatoide, mielitis lúpica y solamente en algunas meningitis virales, ¿ya? Como por ejemplo el caso de herpes y o sea, meningitis por el virus del herpes o el virus de la parotiditis, ¿no? Podría haber hipoglicemia o hipoglucorraquia, digamos, ¿no? ¿Ya? Disminución de la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. En las otras enfermedades virales no va a haber, ¿no? No va a haber. El segundo punto que vamos a ver acá en el líquido cefalorraquídeo es la concentración de proteínas. Ya la concentración de proteínas. Los valores normales de proteínas en el líquido cefalorraquídeo en punción lumbar va de 15 a 40 miligramos por ciento por decilitro. ¿Ya? De 15 a 40, 45 miligramos. Eso es lo normal. ¿Ya? En el caso de las proteínas, se comporta al contrario que con la glucosa, ¿no? Habíamos dicho que la glucosa era más elevada, digamos, en el sistema nervioso central. Esto acá es al revés, ¿no? Es menos, ¿ya? Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo obtenido por punción cisternal, los valores normales van a ser un poquito más bajos, ¿no? De 10 a 25 miligramos por ciento, y en el líquido ventricular, en los ventrículos todavía es menos, ¿no? De 5 a 15 miligramos por ciento. ¿De dónde vienen las proteínas que hay en el líquido cefalorraquídeo? El 80% son de origen plasmático, ¿ya? O sea, pasan, ¿no? Pasa la barrera hematoencefálica. Estas proteínas podrían estar aumentadas en los lactantes y en las personas ancianas. El 80% es de origen plasmático y el 20% es de origen o síntesis local, ¿no? Intratecal. Entonces, cuando aumentan las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, esto nos va a ayudar a, por ejemplo, a evaluar el grado de afectación de la barrera hematoencefálica consecutivo a un proceso inflamatorio, por ejemplo, una meningitis. O podría ser también, nos ayuda a detectar procesos que impliquen una reacción inflamatoria en el sistema nervioso central. Y también va a aumentar en los procesos degenerativos destructivos del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, en esos casos, nos va a servir de mucha ayuda el contenido de proteínas. ¿Qué proteínas hay en el líquido cefalorraquídeo? El proteinograma del líquido cefalorraquídeo es muy similar al proteinograma del suero. Ya hemos dicho que el 80% viene de, viene de la sangre, ¿no es cierto? Y el 20% es de síntesis local o intratecal. ¿Cuál es la diferencia? Que en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar una proteína adicional, una banda de proteínas adicionales, ¿no? Que es la banda de prealbúmina, que se encuentra solamente en el líquido cefalorraquídeo y no la vamos a encontrar en el suero. Entonces, la concentración de las proteínas son normalmente de esta forma, ¿no? La banda prealbúmina de 2.3 a 6.9%, la albúmina de 52.8 a 73%, alfa 1 de 3.7 a 8.1%, alfa 2 de 4.2 a 8.8, beta de 7.3 a 14.5 y la fracción gamma de 3 a 9%. Ya de 3 a 9%. Ya, entonces, como vemos, la albúmina, al igual que la sangre, es la proteína de mayor concentración, ¿no es cierto?
Entonces, la proteína más abundante, por lo tanto, es la albúmina. Hay proteínas que no pasan la barrera hematoencefálica, por lo que normalmente no deberían estar ahí en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ya como por ejemplo las macroproteínas, las lipoproteínas, el fibrinógeno o la alfa-macroglobulina. Estas no cruzan la barrera hematoencefálica, no se encuentran en el líquido cefalorraquídeo, a menos que haya habido algún problema, ¿no? Por ejemplo, traumático, etcétera. Entonces, lo que les decía, ¿no? Miren, el proteinograma en sangre, solo va a aparecer las bandas que corresponden a la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. En cambio, en el líquido cefalorraquídeo, aparte de estas, aparece acá una banda que es la prealbúmina, ¿no? Prealbúmina, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Obviamente, muy parecidos, solamente que en el líquido cefalorraquídeo aparece esa banda prealbúmina. Ya entonces, ¿en qué circunstancias vamos a encontrar aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo? Puede verse, por ejemplo, ¿no? Por aumento del paso de las proteínas del plasma. ¿En qué sentido? ¿No? En el caso de una hemorragia cerebral, ¿no? Acá la concentración va a estar, ojo, esto estamos hablando acá ya de gramos por litro. Yo le decía que lo normal era de 15 a 45 miligramos por decilitro. ¿Cierto? Acá gramos, ya en el caso de hemorragia, va a ser de 300 más o menos miligramos a 1500, ¿no? O de 0,3 a 1,5 gramos. También cuando hay alteración de la barrera hematoencefálica, en los casos de meningitis bacterianas, 0,8 a 5 gramos, en las meningitis virales de 0,3 a 1, o también cuando haya una obstrucción de la libre circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? En los casos de tumores espinales, de 1, inclusive acá hasta 20 gramos por decilitro. Por aumento de la síntesis intratecal, ¿no? Ya un proceso inflamatorio a este nivel, ¿no? En los casos de neurolues, de 0,5 a 1,5, o una esclerosis múltiple, 0,25 a 0,5 gramos por decilitro, o por combinación de las dos anteriores, ¿no? Entonces, vale decir, en los casos de meningitis tuberculosa, de 0,5 a 3 gramos por litro, o por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré, de 1 hasta 4 gramos por litro. Otro elemento que tenemos que buscar en el líquido cefalorraquídeo es la presencia de ácido láctico o lactato. Ya, esta presencia de ácido láctico o lactato es más bien independiente de la concentración del plasma. El valor normal va de 2,8 o desde 0 hasta 2,8 milimoles por litro, o de 10 a 20 miligramos por decilitro, ¿no? Es hasta, ¿ya? Eso es lo normal. ¿Qué nos indica la presencia de lactato o ácido láctico aumentado en el líquido cefalorraquídeo? Nos indica hipoxemia, ¿ya? Nos indica hipoxemia. Y a la destrucción del tejido del sistema nervioso central por hipoxemia, entonces, ¿qué va a pasar? A activar un metabolismo anaerobio, ¿no es cierto? Y en ese metabolismo anaerobio se va a producir el ácido láctico, ¿no? O lactato. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros encontramos aumento del ácido láctico, nos va a indicar hipoxemia, ¿ya? Hipoxemia. Entonces, este ácido láctico va a aumentar en los casos de meningitis bacterianas o meningitis por hongos, metástasis leptomeningias, infartos cerebrales, encefalopatías hepáticas y, como les decía, en los casos de meningitis bacterianas, el aumento o disminución del ácido láctico va a ser un indicador de, para monitorizar o ver la eficacia de los antimicrobianos, ¿no? Si disminuye, obviamente, es que estamos yendo por buen camino. Siguiente es el pH, ¿no? El pH del líquido cefalorraquídeo es menor que el pH del plasma. El pH del plasma, lo normal es de 7,35 a 7,45. El pH del líquido cefalorraquídeo es 7,3.
Este pH sí va a depender del pH del plasma, ¿no? Entonces, alteraciones del pH, o sea, cambios, se van a reflejar cuando hay alteraciones del pH sanguíneo. Pero podemos tener, por ejemplo, alteraciones del pH del líquido cefalorraquídeo debido a problemas primarios en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por ejemplo, los casos de acidosis primaria del líquido cefalorraquídeo, el pH va a estar por debajo de 7.3, y esto lo vamos a encontrar en los casos de meningitis purulentas, ¿no? O sea, meningitis bacterianas, hemorragia subaracnoidea y después de o, cirugías cerebrales. Muy bien, hasta ahí la parte de el examen bioquímico, ¿no? Entonces ya hemos avanzado el examen macroscópico, ya hemos avanzado el examen bioquímico del líquido cefalorraquídeo. Ahora incursionamos en el estudio microscópico del líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué vamos a ver en el estudio microscópico? La presencia de células, ¿ya? La presencia de células fundamentalmente. ¿Qué células es las que normalmente deberíamos encontrar en el líquido cefalorraquídeo, no? El contenido celular es escaso, va de 0 hasta 5 células por mililitro, ¿ya? ¿Y qué tipo de células? Predominantemente mononucleares, ¿no? A predominio linfocitario. Del 93 al 97%, o sea, el 95% de las células que va a haber en el líquido cefalorraquídeo son células mononucleares, o sea, son linfocitos. Polimorfonucleares, solo de 1 a 3, y monocitos de 0.5 a 1 célula. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, si vamos a encontrar hasta 5 células, 3 o 4 van a ser linfocitos y un polimorfo nuclear o de repente un monocito, ¿no? Eso es lo usual, lo normal, ¿ya? En un líquido contaminado por sangre, o sea, cuando hay presencia de hemorragias, una hemorragia subaracnoidea, entonces el recuento celular no va a tener valor, obviamente, ¿no? Porque en la sangre hay mayor contenido, ¿no? De células, ¿no? Entonces, la sangre vertida va a disfigurar el contenido celular. Pero digamos que descartamos esta posibilidad. Entonces, el aumento de células en el líquido cefalorraquídeo nos va a ayudar a determinar la causa, ¿no? De lo que está sucediendo ahí. Podría ser una reacción meningia, un proceso infeccioso o incluso un proceso tumoral, ¿no? Si encontramos las células tumorales. Importante mencionar también que el número y tipo de células van a ir cambiando la evolución de la enfermedad, igual que sucede en la parte sistémica, ¿no? La parte de sangre, ¿no? Al principio, normalmente las células que vamos a encontrar los procesos agudos van a ser polimorfonucleares neutrófilos. Y en los procesos crónicos, las células van cambiando a células mononucleares, o sea, linfocitos y monocitos. Igual sucede acá, ¿ya? Y también, como les había dicho al principio, ¿no? Algunos procesos patológicos no cambian el color o el aspecto del líquido cefalorraquídeo. Igual también, no, algunos procesos patológicos no cambian el contenido de células en el líquido cefalorraquídeo normal, ¿no? En cantidad o en tipo de células, ¿ya? Muchos procesos con afectación del sistema nervioso cursan con un contenido de células normal, ¿no? Y cuando hablamos normal, hablamos de cantidad y de tipo de células. Entonces, pero cuando sí aumenta, eso se llama pleocitosis, ¿ya? Cuando sí aumenta el contenido de células en el líquido cefalorraquídeo, se denomina pleocitosis, ¿no? Y hay categorías, ¿ya? La pleocitosis ligera es cuando vamos a encontrar de 10 a 30 células por mililitro centímetro cúbico, ¿no? Lo normal era hasta 5, ya les había dicho, ¿no? Pleocitosis ligera, de 10 a 30 células por mililitro. Pleocitosis moderada, de 30 hasta 100. Y pleocitosis marcada, de 100 a 500 células en el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. ¿En qué casos vamos a encontrar una pleocitosis ligera o moderada? En los casos de meningitis aséptica, meningismos, meningitis por virus,
meningitis por tuberculosis, ya, de leve a moderada, poliomielitis aguda. Hola, ¿se ve? ¿Se escucha? Ah, ya, ya, sí, 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 ya, perfecto, sí. Algo moví y que moví mi lab. Estaba, ya, entonces, como les decía, en las meningitis tuberculosas, en las meningitis virales, poliomielitis aguda, neurosífilis, tumores cerebrales y medulares, herpes zóster o después de crisis convulsivas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar una pleurocitosis ligera a moderada. Pleurocitosis marcadas en los casos de meningitis bacterianas, ¿ya? Meningitis linfocitarias, formas graves de meningitis tuberculosa o ruptura de abscesos cerebrales. También es importante saber, ya les había dicho que el tipo de células y la cantidad era de 0 a 5 y el tipo a predominio de linfocitos, ¿no? Entonces, también eh, saber qué tipo de células nos va a ayudar a diferenciar los cuadros, ¿no? También no solamente hay que saber la cantidad, sino el tipo de células que hay, ¿ya? Entonces, hay que hacer un citodiagnóstico cualitativo, ¿ya? Entonces, una pleocitosis neutrófila, o sea, predominio de neutrofilios, ¿no? De polimorfos nucleares, entonces lo vamos a encontrar esto en procesos sépticos agudos, como unos casos de meningitis purulenta, meningitis por estreptococos, abscesos cerebrales, o en las fases iniciales de una afectación que luego cursan con una pleocitosis linfocitaria, ¿no? Entonces acá vemos, miren, la gran cantidad de células y obviamente el predominio de las células que hay es polimorfo nucleares, ¿no? Cuando hay una linfocitosis, ¿no? Una pleocitosis linfocítica, esta es típica de procesos subagudos o crónicos, como casos, por ejemplo, de meningitis tuberculosa, sífilis, o una infiltración linfomatosa, esclerosis múltiple, leptospirosis, meningitis linfocitaria benigna, fiebre recurrente, etc. También en algunas enfermedades degenerativas como síndrome de Guillain-Barré o una encefalitis por drogas, ¿no? Entonces acá va a haber, obviamente, vamos a ver que acá, ¿no? Si vemos acá, en un menor aumento, la cantidad de células que hay, obviamente, no es tan marcada como una pelocitosis neutrófila, ¿no? Miren ustedes, polímeros nucleares, que esto nos va a orientar a un proceso bacteriano, ¿no es cierto? Y esto nos podría orientar, por ejemplo, a un proceso viral o un proceso de tuberculosis, ¿no? Entonces vemos, hay menos cantidad de células, obviamente, no es tan aparatoso en estos casos, y el predominio de las células son células mononucleares, o sea, o linfocitos, ¿no? A mayor aumento, igual vamos a ver que lo que tenemos predominantemente son linfocitos. También podríamos encontrar eosinófilos, ¿no? Eosinófilos, ¿no? Entonces, lo normal era que no encontrábamos eosinófilos, ¿sí? Podríamos hablar de una polinucleosis eosinófila. Este es infrecuente. Se puede encontrar en procesos inflamatorios asociados a infecciones parasitarias, ¿ya? Entonces, si encontramos eosinófilos, puede deberse a procesos inflamatorios asociados a parásitos como toxoplasma, cisticercosis, también por hongos o por alergias, ¿no? En los casos de linfomas o esclerosis múltiple también. Entonces, no es normal. ¿Cómo diferenciábamos recuerdan los eosinófilos? Eran células que tenían gránulos en el citoplasma y estos gránulos se tenían de color rojizo, ¿no? Y otra forma era que el núcleo también adoptaba la forma de una herradura o de una silla de montar caballo, ¿no? Es lo usual, ¿ya? Otro tipo de células que podríamos encontrar son monocitos, ¿no? Entonces, un tipo de monocitos son las células de Mollaret, que son típicas de la meningitis recurrente de Mollaret, ¿no? ¿Recuerdan cómo era el linfocito? Perdón, el linfocito es este y el monocito normal tenía el núcleo, tenía la forma de un riñón, ¿no? Entonces acá ya la forma se ha alterado, ¿no? Entonces, son unas células de Mollaret que se presentan en esa meningitis. Después también podríamos encontrar otras células, ¿no? Células tumorales,
o sea, tumores malignos, o macrófagos que han fagocitado hematíes, se llaman eritofagos, o con inclusiones de hemosiderina. Por ejemplo, si encontrábamos células del epéndimo, células ependimales o del preso coroideo, estas, después de una cirugía o de una punción ventricular, no tienen mayor significado clínico. Y finalmente entramos a, en este caso, les decía que teníamos que hacer 4 tipos de estudios, ¿no? El examen microbiológico, ¿no? El examen microbiológico para orientar la terapia en los casos de sospecha de meningitis, ¿no? Entonces, hacemos 3 tinciones, la tinción de Gram para la búsqueda de gérmenes Gram positivos y Gram negativos, bacterias, la tinción de tinta china para la búsqueda de hongos, Cryptococcus neoformas, y la tinción de Sil-Nielsen para la búsqueda de Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Entonces, la tinción de Gram se basa en que vamos a someter a la tinción, en este caso, la batería de Gram, que en primer lugar se usa la violeta genciana, después vamos a usar el Lugol, vamos a decolorar con alcohol acetona y después vamos a colocarle el segundo colorante que es la fucina o safranina. Entonces, si el color o la bacteria, ¿no?, se queda de un color azul, es una bacteria gram positiva, ya que puede ser un coco o un bacilo. Y si migra, ¿no? Si se decolora en esta etapa, ya, si se decolora y adopta la tinción de un más o menos un rojo, algo así, un rosado, eh, va a ser una bacteria gram negativa, ¿no? ¿Qué bacterias podríamos encontrar o que afectan el sistema nervioso central? La Neisseria meningitidis, Listeria monocitogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la Neisseria meningitidis, así la vamos a observar, ¿no? Cocos gram negativos, ¿no? Y que se agrupan, usualmente que se agrupan de a dos. El Streptococcus pneumoniae, ¿no? Igual, ¿no? Cocos, en este caso, gram positivos. Streptococcus del grupo B, cocos gram positivos, pero que se agrupan en cadenas, ¿no? Se agrupan en cadenas. Haemophilus influenza, cocos gram negativos. Listeria monocitogenes, cocobacilos gram positivos. El examen de tinta china, como les decía, nos va a ayudar a ver la presencia de Cryptococcus neoformos, ¿no? Tinta china. Entonces vamos a observar así estas estructuras que corresponden al Cryptococcus neoformos. Y la tinción de Sil-Nielsen, que es para ver la presencia de Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Ya, Mycobacterium tuberculoso. Entonces, esas son las 3 coloraciones que nosotros hacemos, ¿no? Para determinar la presencia de estos agentes patógenos que podrían causar cuadros de meningitis. Muy bien, y acá, ya para terminar, vamos a hacer un cuadro comparativo, un resumen de lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto? De lo que hemos hablado, ¿no? Entonces acá, como les decía, lo más usual es que podamos tener en las emergencias pacientes que vengan con una sospecha de meningitis, ¿no? Entonces nosotros tenemos que determinar a través del estudio del líquido cefalorraquídeo a qué podría corresponder, ¿no? Si es una meningitis bacteriana, viral o de tipo tuberculoso, ¿no? Entonces, respecto al aspecto del líquido cefalorraquídeo, ¿no? En todas estas meningitis. Lo normal, ya habíamos dicho, agua como cristal de roca, ¿no? Agua límpida, transparente, como cristal de roca. En la meningitis bacteriana ya sabemos que va a haber, el aspecto va a ser turbio, ¿no? Va a ser turbio. La meningitis viral va a ser claro o de repente podría migrar a ligeramente amarillento, ¿no?
En los casos severos, igual sucedería en la meningitis tuberculosa. Normalmente es claro, pero puede migrar a amarillento ya en los casos más severos de tuberculosis. Respecto a la presión, lo normal, yo les había dicho, de 10 a 20 centímetros de agua, ¿no? Más o menos por ahí está milímetros de agua, ¿no? Eh, por eso se lo aumenta un cero. ¿Cuál aumenta más la presión? La meningitis bacteriana. La meningitis viral va a estar normal o levemente aumentada y en la meningitis tuberculosa va a estar de leve a o un aumento moderado de la presión intracraneal. Entonces, la que más nos va a aumentar es la meningitis bacteriana. Respecto a la presencia de leucocitos o la presencia de pleocitosis, ¿no? Lo que le llamamos pleocitos, ¿ya? En el hígado cefalorraquídeo, ¿no? Lo normal, el conteo es que va de 0 a 5 por mililitro, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las que deben estar de estas 5? A predominio, 95% de linfocitos, ¿no? Entonces, ¿cuál te va a aumentar en mayor cantidad las células? ¿O cuál te va a dar mayor pleocitosis, ¿no? La meningitis bacteriana. ¿Y qué tipo de células va a haber? Sobre todo los polímeros nucleares o granulocitos. En la meningitis viral podría haber al principio granulocitos, pero normalmente los virus solo van a aumentar a predominio linfocitario, ¿no? Igual es en el caso de la meningitis tuberculosa. Entonces, ¿cuál te va a aumentar más? Entre las dos, entre la viral y la tuberculosis, la viral es la que te va a aumentar menos la cantidad de células, ¿no? El aumento va a ser de leve a moderado y la tuberculosis sí de moderado para arriba, ¿no? Pero no va a llegar a la cantidad de... Y en ambos casos van a ser a predominio de células mononucleares o de linfocitos. A diferencia de la meningitis bacteriana, que es la que te aumenta más el contenido celular, pero polimorfo nucleares. Respecto a la concentración de proteínas, lo normal, yo les he dicho, de 15 a 45 miligramos por decilitro, ¿no? ¿Cuál es la que te aumenta más el contenido de proteínas? Obviamente la meningitis bacteriana, ¿no? Meningitis bacteriana, en la meningitis viral, va a haber un aumento leve, ¿ya? Y en la meningitis tuberculosa un aumento moderado. Respecto a la presencia de lactato, la que más te va a aumentar el lactato es la meningitis bacteriana. La meningitis viral va a estar normal o levemente aumentado y en la meningitis por tuberculosis va a estar un poquito más aumentado el lactato, ¿no? Va a estar más aumentado que en la meningitis viral, pero menos que en la meningitis bacteriana. Respecto a la concentración de glucosa, la glucorraquia, lo normal de 45-80 miligramos por decilitro. Entonces, la que más te va a disminuir la concentración de glucosa es la meningitis bacteriana. En la meningitis viral, ya habíamos dicho que va a estar normal, excepto en los casos de herpes y parotiditis, por estos virus que pueden consumir glucosa, pero lo usual es que esté normal. Y la que también consume glucosa es la tuberculosis, ¿no? Pero no tanto como la meningitis bacteriana. Y acá hay algo más, ¿no? Que es la presencia del cloro, ya, cloro, en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, lo normal, el cloro normal en sangre va de 90 a 110. ¿Ya? Acá va a estar en el líquido cefalorraquídeo, va a estar un poquito aumentado. ¿Y cuál es el que te altera más el cloro, no? Y nos ayuda para hacer el diagnóstico diferencial. En la meningitis bacteriana va a estar normal o aumentado. ¿Ya? El cloro en el líquido cefalorraquídeo. En la meningitis viral va a estar normal, no se altera, pero en la meningitis por tuberculosis, este cloro va a estar disminuido, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría mucho a hacer el diagnóstico diferencial entre una bacteriana y una o viral y una tuberculosis. Muy bien, jóvenes, esa era la última. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto que hemos conversado el día de hoy sobre el estudio del líquido cefalorraquídeo
en el laboratorio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hasta acá vamos a avanzar el día de